Si has tenido problemas tratando de configurar tu consola para hacer transmisiones en vivo, no te preocupes porque yo te voy a enseñar cómo puedes resolver este problema. Realmente es muy sencillo y si sigues mis pasos vas a poder tener una transmisión bastante fluida. Y todo esto lo vamos a hacer gracias a Melt Studio. Así que vamos a empezar. Si es que todavía no tienes el programa, simplemente hay que ir a la página oficial de Melt Studio y descargarlo, y una vez que lo hayas descargado, simplemente lo instalas en tu computadora. Si quieres revisar un poco más a detalle la configuración de todo Melt Studio, no olvides revisar mi video que te dejo aquí arriba. Para esta configuración vamos a usar una tarjeta capturadora de video. Esto nos va a permitir sacar la mejor calidad posible de nuestra consola. Funciona en cualquier consola que tenga una conexión HDMI, así que es bastante práctica. Si tienes dudas cómo conectar tu consola, no te preocupes porque aquí también te dejo el video donde te explico a detalle cómo hacerlo. Para configurar adecuadamente Melt Studio, lo primero que vamos a hacer es añadir nuestra consola. Para eso vamos a ir aquí a capas, añadimos una nueva capa de dispositivo de video. Y aquí en el menú que aparece vamos a seleccionar nuestra tarjeta capturadora de video, que en mi caso es esta del gato. Una vez que la seleccionas se va a ajustar automáticamente a tu pantalla y esto te va a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora vamos a agregar nuestra cámara de video. Para eso vamos a ir aquí a capas y añadimos otra vez una capa de dispositivo de video. Y en esta ocasión en el menú vamos a seleccionar nuestra webcam, que en mi caso es esta de aquí. Una vez que ya la añadimos, vamos a cambiar su tamaño y también vamos a reposicionarla. Una vez que ya la posicionamos aquí, vamos a recortarla para que se vea un poco más estética. Para eso seleccionamos el cuadrito que está aquí en el menú de arriba y esto va a cortar automáticamente nuestra cámara. Para poder posicionar nuevamente el corte, simplemente seleccionamos la primera herramienta y ahora sí podemos mover el corte para tener un buen encuadre. Una vez que ya lo tenemos, damos hecho y listo. Ya tenemos nuestra cámara y nuestro juego. Ahora vamos a agregar algunos widgets como por ejemplo el chat. Para agregar tu chat simplemente volvemos aquí a las opciones de capas y añadimos una nueva capa de widget y seleccionamos chat. Una vez que aparece la ventana, simplemente cambiamos su posición y también su tamaño. Yo la voy a dejar aquí abajo de mi cámara, pero tú puedes ponerla donde más te guste. Si quieres ver cómo se ve el chat, simplemente aquí en la ventanita de opciones vamos a ir a la sección de probar eventos y vamos a seleccionar chat. Como puedes ver, se ve bastante simple, entonces para cambiar esto vamos a seleccionar aquí las opciones y vamos a ir primero a cambiar la letra. Aquí puedes seleccionar la que más te guste. En mi caso voy a usar la de Scandia. También vamos a cambiar el tamaño de la letra porque creo que está bastante grande. Vamos a cambiar la aparición de los chats. En este caso quiero que aparezcan desde arriba. Y también vamos a poner una animación. Por ejemplo, la de Fade In. Regresamos para probar todo esto. Y como puedes ver, ahora se ve mucho mejor. Ahora vamos a agregar un cuadro de actividades. Esto nos va a permitir reconocer a todos los espectadores que deciden suscribirse a nuestro canal, unirse como miembros o también realizar algún donativo. Volvemos aquí a capas y vamos a añadir una nueva capa de widget y en esta ocasión vamos a seleccionar actividad. Vamos a cambiar su tamaño para que sea un rectángulo alargado y vamos a ir aquí a opciones. En opciones vamos a ir hasta la opción de dirección y vamos a cambiarlo a sideways. Esto va a hacer que se muestre de forma horizontal. Vamos a cambiar también aquí el tamaño de la letra, lo vamos a dejar en 25 y lo vamos a probar otra vez aquí en la sección de probar eventos. Y así es como van a aparecer todas las actividades en esta zona superior. Recuerda que tú puedes personalizarlo a tu gusto. Ahora te voy a enseñar cómo configurar todo el audio para que se escuche de manera perfecta. Lo primero que vamos a hacer es añadir nuestro micrófono. Para eso vamos aquí al Audio Mixer y vamos a añadir una nueva pista.
Aquí le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a colocar micrófono. Vamos a ir aquí a la selección de dispositivo y vamos a buscar aquí en el menú nuestro micrófono, que en mi caso es este de aquí. Lo seleccionamos y podemos ver cómo empieza a recibir la señal de audio. Ahora vamos a agregar un filtro. Para eso vamos aquí a la sección que marca cómo añadir y seleccionamos Voice Clarity. Una vez que lo añadimos, podemos ver que el volumen se regula y esto nos va a ayudar a tener una mejor claridad a la hora de hablar. Ahora vamos a agregar el audio de nuestro juego. Para eso agregamos una nueva pista y le vamos a cambiar el nombre a consola. Vamos otra vez aquí al menú de selección de dispositivo y aquí muy importante tienes que seleccionar tu tarjeta capturadora de video, que en mi caso es esta del gato. Una vez que la seleccionas, vas a ver que automáticamente empieza a recibir el audio del juego. Y si quieres escuchar tu consola a través de tu computador, es muy sencillo. Simplemente vamos a activar aquí el botón de monitorización y esto va a hacer que puedas escuchar adecuadamente tu consola. También puedes agregar pistas de audio para tu música o de alguna aplicación donde te comuniques con tus amigos si es que juegas en línea. Si quieres profundizar más a detalle, te dejo aquí arriba el video donde explico todo esto. Por último, te voy a mostrar mi configuración que uso para transmitir a Full HD a 60 FPS. Para eso vamos a ir aquí a configuración. La resolución debe de ser de 1080p, el frame rate en 60. Muy importante, si tienes una tarjeta de video dedicada, tienes que activar esta opción de Hardware Encoder. Esto va a facilitar el uso de Melt Studio y que tu transmisión se vea perfectamente. El video bitrate en 8000 kilobits por segundo, la cualidad en estándar, el audio en 160. Y por último vamos a agregar nuestra plataforma donde vamos a hacer streaming. Para eso simplemente seleccionamos esta opción de añadir salida. Y aquí tienes varias opciones, puedes agregar una o puedes agregarlas todas porque Melt Studio sí te permite hacer transmisiones múltiples de manera muy sencilla. Por ejemplo, vamos a añadir Twitch. Seleccionamos Twitch. Aquí muy importante, vamos a loguearnos en nuestra cuenta. Esto va a abrir tu navegador, simplemente tenemos que autorizarlo. Una vez que lo autorizamos, lo cerramos y listo, ya tenemos aquí conectada nuestra cuenta. Y esto es suficiente para iniciar nuestra transmisión en vivo. También puedes agregar Kick o YouTube, pero para estas otras cuentas tú tienes que proporcionar la clave de transmisión. Te voy a enseñar un ejemplo con YouTube. Seleccionamos YouTube. Aquí vamos a loguearnos también. Seleccionamos nuestra cuenta donde hacemos streaming. Damos continuar y listo. Como puedes ver, aquí sí te pide tu clave de transmisión. Esta la vamos a obtener de YouTube muy fácilmente. Aquí en YouTube vamos a ir aquí a las opciones de crear y vamos a seleccionar transmitir en vivo. Vamos a ir aquí a transmitir. Y para obtener tu clave de transmisión es muy sencillo. Va a aparecer aquí en la zona superior. Aquí revisamos que sea la Default Stream Key. La copiamos con este botón y la pegamos aquí en Melt Studio. Y listo, ya tenemos todo listo para hacer nuestra transmisión tanto en Twitch como en YouTube. Y esto pues te va a ayudar a hacer transmisiones múltiples de manera muy sencilla. Para agregar Kick es la misma manera, tú tienes que proporcionar tu clave de transmisión al igual que TikTok. Configurar tu transmisión en vivo no debe ser un obstáculo ni generar estrés, sino que debe ser una herramienta para poder crear contenido de manera eficiente y rápida. Espero que este video te haya ayudado. Si fue así, no olvides seguirme para poder crear más contenido como este. Muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos en el siguiente video.